toda España y toda Europa quiere saber de la Navidad de Vigo, y debo decirle que iniciamos ya la instalación del muñeco de Navidad. El muñeco de Navidad creció 3 metros y ahora tiene 13 metros de altura. Es el muñeco de Navidad más alto de España. Bueno, pues sigue teniendo sus luces LED, sigue teniendo colores, pero también le cambiamos el emplazamiento. Antes estaba en la zona de República Argentina, y en la parte, bueno, calle Pontevedra, por esa zona, allí colocado, y ahora lo cambiamos para ponerlo en García Barbón, esquina con Pontevedra. Porque en la zona donde estaba antes, esta confluencia de la calle Pontevedra con República Argentina, toda esa zona, vamos a poner atracciones. Y atracciones para los más pequeños, para las más pequeñas, para la gente más joven. Y llevamos el muñeco hacia la zona de García Barbón porque queremos hacer un continuo de la Navidad que baje desde la plaza de la estación, que coja García Barbón y, por tanto, bajando Alfonso XIII y cogiendo García Barbón, en toda la zona de García Barbón, todo Policarpo Sanz y el árbol de Navidad. Y, por tanto, una ruta. Una segunda ruta que es la zona de las atracciones, donde está la Noria, y subiendo desde la Noria, ¿verdad?, en la zona de calle Pontevedra, República Argentina, esa confluencia que hay allí poner más atracciones. Bueno, pues decía que el muñeco de Navidad creció 3 metros. ¿Por qué? Pues porque tiene un sombrero y una escoba con luces de muchos colores. Por tanto, le damos luminosidad y colorido, y claro, el muñeco va a ser visible desde todo el emplazamiento, de toda la zona de García Barbón, de todo Policarpo Sanz, y cuando se sube República Argentina, inmediatamente te lo encuentras delante en el paseo. Adicionalmente, bueno, el muñeco es visitable y por tanto se puede pasar por debajo, se puede estar dentro, exactamente igual que va a suceder con el árbol de Navidad. El árbol de Navidad este año volverá a ser visitable. Y adicionalmente, ¿qué más cosas? La caja de la Gran Vía, que también creció, la bola de Urzaiz, y después el CIES Market en la Alameda. Ya está montada la caseta de Papá Noel, ya está montada, y Papá Noel dentro de unos días irá a la caseta. Se están instalando jardines de Navidad por todo Vigo, y mañana empezamos a instalar el árbol de Navidad más alto de Europa, que es el árbol de Navidad de Vigo. Y mañana iniciamos su instalación en el sitio, enfrente al García Barbón, Policarpo Sanz, allí situado. Y después, como sabéis, pues la rampa de nieve ya está en su fase final. Y después, esta noche empezamos a hacer también el carrusel, los caballitos le llamábamos cuando yo era pequeño, ahora le llaman carrusel, en la Puerta del Sol, justo allí en la confluencia de la calle Príncipe con la Puerta del Sol, allí en esa zona va a ir, y después habrá otros caballitos, otro carrusel, en la zona de la Noria, Concepción Arenal. Vamos a situarlos, es un carrusel de 2 alturas, caballitos de 2 alturas, y la verdad es que a los más pequeños y a las más pequeñas les gusta mucho el carrusel.